Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Hemos tomado estos meses de verano para hablar de personajes bíblicos, algunos más conocidos que otros. El que me toca a mí, Silas, me recordó una serie que preparé para YouTube en medio de la pandemia que se llamaba Pequeñas historias, grandes lecciones. Pequeñas historias, grandes lecciones. Porque hay algunas personas que aparecen mencionadas en el Nuevo Testamento y tenemos pocos datos sobre ellas. Y una de ellas precisamente es este hombre, Silas, aunque hay otros que aún aparecen mencionados mucho menos que él. Silas, dispuesto a todo. En aquella ocasión lo titulé Dispuesto a lo que sea. Silas es un hombre dispuesto a todo y ya os lo explicaré. Silas o Silvano es mencionado de las dos maneras en la palabra de Dios. Y fue, antes de entrar en el tema, quería dar la bienvenida a Natán, que es la primera vez que ha tomado los símbolos. Al mirarlo ahí lo veo y quería darle la bienvenida. Después de su bautismo ha estado faltando, pero por razones justificadas, por razones justificadas. Así que hoy le damos la bienvenida a la comunión de la iglesia y a participar por primera vez de la mesa del Señor. Bueno, Silas o Silvano fue el hombre que Pablo escogió para que lo acompañara en el segundo viaje misionero después que Bernabé y Juan Marcos decidieran ir en otra dirección. Silas es un hombre que poseía todos los atributos necesarios para ser el acompañante perfecto, diríamos así, de Pablo, puesto que, como vamos a ver, se le describe como profeta, podía por eso mismo proclamar y enseñar la palabra de Dios. Además, como judío, tenía acceso a las sinagogas, pero además de ser judío, era ciudadano romano. De hecho, Pablo lo habrá de describir esto en el capítulo 16 de Hechos, después de que son azotados y metidos en el calabozo. Realmente, si hablamos de Silas, inmediatamente viene a nuestra mente el recuerdo de ese momento tan especial. Entran en Europa y lo primero es que reciben ese rechazo y Pablo y Silas acaban azotados y con los pies en el cepo, en el calabozo más profundo de la cárcel. Claro, este es un evento maravilloso, especial, y después de aquí prácticamente no encontramos mucho material acerca de Silas, aunque luego vamos a ver que sí. Así que era judío, tenía por eso acceso a las sinagogas. Sabéis que Pablo lo primero que hacía como estrategia misionera era entrar en las ciudades, ir a las sinagogas y predicar el evangelio a sus parientes judíos. Y allí comenzaba a sembrar el evangelio. Y entonces, además de ser judío, era ciudadano romano, lo cual le daba privilegios y cierta protección. Pero luego veremos también que tenía un prestigio de modo tal que era respetado entre la congregación allí en Jerusalén. Él contribuye a consolidar la enseñanza que Pablo y Bernabé habían estado transmitiendo a las iglesias gentiles en relación a que la salvación era solo por gracia y por medio de la fe, que no había necesidad de cumplir los requisitos de la ley judía para entonces obtener la salvación. Es mencionado por primera vez en Hechos capítulo 15, versículo 22, donde se le describe como un líder principal entre los hermanos de Jerusalén.
también allí se habla de que él es profeta, luego en el capítulo 16 que era un ciudadano romano, y él y Judas son enviados junto con Pablo y Bernabé para ir a Antioquía, donde habían surgido las primeras controversias en relación a la ley judía y a qué pasaba con los gentiles que venían a la iglesia y que aceptaban el evangelio. Y entonces él es enviado a esta iglesia para dar una solución a la problemática que se había generado allí. Incluso cuando Pablo escribe su segunda carta a los Corintios, lo menciona como compañero, parte del equipo pastoral. Incluso finalmente la última mención de Silas nos la dará Pedro, ayudante de Pedro. Allí lo tenemos. Cuando Pedro acaba su primera carta, dice Pedro: yo por conducto de Silvano os he escrito. Y aquí luego vamos a hacer una pequeña aclaración también. Así que tanto Pablo como Pedro lo llaman Silvano, mientras que Lucas lo llama Silas. La idea es que Silas es la forma aramea de Saulo. Es posible que Silas fuera su nombre judío y Silvano su nombre latino. Ahora bien, el título o subtítulo que le hemos puesto al mensaje de hoy: Silas, dispuesto a todo. Dispuesto a todo. El servicio cristiano consiste en la evangelización, en las misiones, en la asistencia social, en la ayuda mutua, el mantenimiento de la comunión de los santos en el pueblo de Dios. Y el objetivo fundamental de todo servicio cristiano, descrito de esta manera tan concisa, es la glorificación de Dios, del nombre de Cristo, y que la iglesia como comunidad sea bendecida, es decir, reciba los efectos de ese servicio, de esa educación, de esa enseñanza, de ese testimonio. Todos los cristianos somos llamados al servicio cristiano en la evangelización, en las misiones, en la asistencia social, en la ayuda mutua, en todo lo que hace a la comunión, a que estemos unidos, a que nos mantengamos relacionados unos con otros como familia espiritual, como pueblo de Dios. Hay varios términos relacionados con la palabra dispuesto. Dispuesto a todo. La disposición, como sabéis, es una actitud. Es una actitud. Y yo cuando miro las pocas referencias que tengo de Silas, llego a esta conclusión de ver un hombre de Dios, un siervo de Dios, un creyente, un cristiano dispuesto a todo, es porque percibo en él algunos diríamos así, términos que vamos a enumerar. El primero de ellos, voluntario, dispuesto a todo. Voluntario se refiere a alguien que está dispuesto a ofrecer ayuda. Voluntario. ¿Es esa la actitud que tengo, que perciben los hermanos de mi espiritualidad? ¿De mi testimonio como hijo de Dios, como hija de Dios? Voluntario. Se puede contar con él. Es una persona a la que no hay que pedirle, no hay que decirle, mira, puedes hacerte cargo de esto. Es una persona voluntaria, está allí, dispuesta. Colaborador es otra palabra interesante. Describe a alguien que está dispuesto a trabajar en equipo y contribuir al éxito de lo que se busca, del proyecto, de la tarea. Una persona voluntaria, colaboradora. Pero también cuando le describimos como dispuesto, le estamos describiendo como entusiasta.
se refiere a alguien que muestra entusiasmo y energía hacia una actividad. Qué hermoso es cuando vemos un creyente con esa actitud, que hace las cosas voluntariamente, colaborando, pero que además se muestra entusiasmado con lo que se le pide o lo que siente que es llamado a hacer. Ve una necesidad y con ganas, con alegría, con entusiasmo, la lleva a cabo. Hay otra palabra más interesante, que es la palabra resuelto. Resuelto indica determinación, firmeza para lograr un objetivo. Dispuesto a todo es una persona resolutiva, a lo que sea. Hay otros términos más, inclinado, es decir, tener una tendencia natural o una preferencia hacia algo. Y finalmente, ávido. Describe a alguien que tiene un fuerte deseo, que tiene ansias por algo. ¿Nos está describiendo? ¿Estamos dispuestos? ¿Estoy yo dispuesto? ¿Es esto lo que ven los demás en mí? Por eso la idea principal al pensar en Silas, dispuesto a todo, es la siguiente: un cristiano dispuesto a todo sabe que lo más hermoso en la vida cristiana es servir a Dios bendiciendo a los demás. Cada bendición que Dios da se multiplica cuando es compartida. Un cristiano dispuesto a todo sabe que lo más hermoso de la vida cristiana es servir a Dios. Sentir que bendice, que alienta, que su vida comunica bendición. Porque la bendición que Dios me da a mí se multiplica cuando la comparto. Cuando el don espiritual que Dios me ha dado, cuando los bienes materiales que Dios me ha dado, cuando la administración del tiempo y de la vida que Dios me ha dado, la uso para la gloria de Dios. Esto redunda en gloria para Dios y en satisfacción, en gozo, en un corazón lleno que siente que está viviendo bien. Silas, dispuesto a todo. Por eso, ahora vamos a mirar 5 aspectos de su vida. El primero, su respaldo. Y vamos a Hechos, capítulo 15, verso 22. Bueno, sabéis que Hechos capítulo 15 es donde se realiza lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. ¿Vale? Hechos 15 se reúnen en Jerusalén porque en Antioquía Pablo y Bernabé han sido cuestionados. Si miráis el verso 1, dice: algunos que venían de Judea enseñaban esto a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y se produce un altercado y una discusión no pequeña con Pablo y Bernabé. Y entonces se dispone que suban a Jerusalén. Y fruto de esta controversia, se realiza este concilio y se llegan a estas conclusiones. Y entonces, dice el verso 22, a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia les pareció buena idea elegir de entre ellos a algunos hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. 2 puntos. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, 2 hombres muy respetados entre los hermanos, a quienes encomendaron entregar esta carta. Así que aquí tenemos que esta carta, dirigida en primer lugar a Antioquía, debido a las objeciones al trabajo que Pablo y Bernabé
habían recibido, habían surgido en Antioquía, no fue entregada solo a Pablo y Bernabé, sino que también acompañan Judas y Silas. ¿Por qué? Ellos fueron enviados para confirmar la palabra que se había resuelto, ya que la palabra escrita en ese momento, aunque es más permanente, aún era considerada como inferior a una palabra viva. Es decir, en aquel tiempo todavía, hoy podemos decir, bueno, mira, ojo con lo que escribes, ¿eh? Lo que escribes por WhatsApp, ojo con lo que escribes porque lo que queda por escrito está escrito, ¿no? Y a veces tenemos que tener cuidado. Pero en aquel entonces la escritura no era considerada tanto como el testimonio, la persona que venía con respaldo, con autoridad para confirmar lo que se había escrito. Era en ese sentido un poco al revés que hoy. Y en este sentido, estos testigos debieron haber sido verdaderamente útiles en Antioquía, porque claro, si los oponentes que hemos mencionado en el versículo 1 del capítulo 15 eran los mismos que Pablo menciona cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 2, ¿sabéis qué decían los que subieron a los Gálatas con este mismo problema de la ley y de que había que guardar la ley para ser salvos? Decían que venían con la autoridad de Jacobo, de Santiago, Jacobo, que es el que se levanta y da aquí la palabra final. Ellos decían que tenían ese respaldo, esa autoridad, y la carta dejaba claro que los oponentes originales habían ido sin que le dieran autorización. Mirá lo que dice el verso 24. Los apóstoles, vamos a leer el 23 también. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos envían saludos a sus hermanos gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Hemos tenido conocimiento de que algunos de aquí, sin autorización por nuestra parte, os han inquietado e importunado con sus enseñanzas acerca de la circuncisión y el cumplimiento de la ley. Así que esta actividad no autorizada de aquellos visitantes a Antioquía que habían venido desde Jerusalén habían causado serios problemas y era necesario destacar que la iglesia de Jerusalén acreditaba a estos delegados actuales. Y por eso se dice claramente, Pablo, Bernabé con Barsabás y Silas, dos hombres muy respetados entre los hermanos. La función de los otros había sido hacer daño, frenar la obra, detener la evangelización. Y entonces los líderes de Jerusalén envían hermanos respetables, hombres muy respetados. Hace como 20 años atrás, en una escuela de verano, estábamos almorzando y uno de los hermanos que estaban allí, que venía de otra región de España, me hizo un comentario. Y me dijo, Walter, ¿tú qué piensas de que en la actualidad no se levantan hombres de Dios como antaño? Gente respetable, con respaldo bíblico. No se los ve. Me arruinó la comida. O luego yo se la arruiné a él. Porque le dije, lo que usted está diciendo es una necedad. Lo que tú estás diciendo es que tú no quieres ver hombres respetables cuyas vidas Dios está usando en la actualidad. Gente con respaldo bíblico. Había unos cuantos profesores que estaban enseñando allí.
¿Cómo que no hay? Que Dios se deja a sí mismo sin testimonio. Sí, hombre, es que la iglesia es de Dios. Así que ahora solo vamos a respetar a los hombres de antaño. Claro, les levantamos los monumentos con las piedras que le tiraron, como las que tú les estás tirando a los pastores de hoy. Y esas fueron mis palabras. Bueno, no quise decir eso. Pues eso es lo que estás diciendo. La obra es de Dios. Dios levanta hombres y mujeres, personas. Y no se dejará a sí mismo sin hombres y mujeres con respaldo que puedan bendecir a la iglesia en todo tiempo y en todo lugar. ¿Cuáles son las características que otorgan respeto a un cristiano? ¿Cuáles son las características que hacen que yo pueda hablar de una persona y decir muy respetado entre los hermanos? Podéis participar. ¿Qué os parece? Ayudadme. ¿Qué queremos ver en una persona respetable? Que podamos decir, como de Barsabás y de Silas, muy respetado entre los hermanos. ¿Qué característica podríamos mencionar? ¿Perdón? Honestidad. Una persona que destaca por su honestidad. Gracias. ¿Algo más? ¿Cómo? Palabra sabia, que sabe dar palabra sabia, buen consejo. ¿Qué más? ¿Qué otra característica podemos ver en una persona para decir es un hermano, una hermana respetable? Que tiene buen testimonio. Hombre fiel, mujer fiel. Que ejerce misericordia. Que tiene un corazón compasivo, generoso. Y yo sé que estáis pensando, son las características de un creyente cualquiera, hermanos. No está solo al alcance de unos elegidos. Es el manso, el humilde, el que tiene los frutos del Espíritu en su vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo vemos, lo tenemos que ver. Yo tengo aquí varias definiciones un poco más elaboradas porque yo tenía ventaja de que os iba a preguntar esto, Y puse una de ellas: debe ser un siervo siempre dispuesto a servir, a hacer lo que espera y pida de los demás, a mostrarlo con hechos, no solo con palabras, una persona íntegra, que vive de manera que honra a Dios y que demuestra ser digno de confianza. Una persona respetable, hay otro que enumera 4 tipos de corazones: corazón humilde, corazón agradecido, corazón generoso y corazón de siervo. Corazón de siervo. Y aún tengo otra más. Dice que viva de una manera digna de respeto, siendo ejemplar en 5 áreas: palabra, conducta, en particular hacia las mujeres, el trabajo y las riquezas, entre paréntesis, amor, fe y pureza. Palabra, conducta, amor, fe y pureza. Personas respetables. Es lo que Dios quiere hacer de cada cristiano, de cada creyente, de cada hijo, de cada hija de Dios. En segundo lugar, la entrega de Silas. Dice el versículo 26 de Hechos, dice:
tras haber llegado a un acuerdo unánime, verso 25, elegir a unos hombres y enviarlos con nuestro querido Bernabé y Pablo, quienes han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Claro, y hay algunos opinan aquí que se refieren solo a Bernabé y Pablo. Bueno, yo no estoy tan seguro. Es probable que Silas ya haya expuesto su vida también, como Judas Barsabás. Posiblemente ellos ya eran cristianos respetables porque habían compartido, habían tenido experiencia de testimonio. El Nuevo Testamento considera de forma invariable que los profetas de ambos testamentos eran pioneros en la fe y que en su momento vivieron en primera línea y que recibieron el impacto de la persecución que el diablo fomenta contra el pueblo de Dios. Y Silas, como veremos el capítulo siguiente, acompañará a Pablo en el segundo viaje misionero. Y ahí le vamos a ver exponiendo su vida. Si no lo había hecho, pues estuvo dispuesto a hacerlo. Estuvo dispuesto, ¿por qué? Porque había una entrega. Expuso su vida por causa del Evangelio. Y allí podemos detenernos y podemos releer el capítulo 16 de Hechos y el relato que nos sigue impactando. De aquellos hombres que son azotados injustamente, que son maltratados como los delincuentes más peligrosos y llegan en la noche al calabozo más profundo y pasan la noche con los pies en el cepo, con la espalda lacerada, pero orando y cantando himnos a Dios. Y los presos los oían. Es una historia de escuela dominical. Sin duda alguna, nos encanta contársela a los niños y cuánto bien nos hace a nosotros, los adultos, pensar en esta disposición, en esta entrega, en esta actitud del corazón, voluntario, colaborador, dispuesto a pagar un precio, sin quejarse, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. En tercer lugar, su ministerio. Su ministerio. Dice el versículo 32, como Judas y Silas también eran profetas, conversaron ampliamente con los hermanos, dándoles así consuelo y fortaleciéndoles en la fe. Bueno, vamos a ir a otro texto. 1 Corintios 14:3, lo vamos a mencionar ya, porque creo que nos va a ayudar a entender esto de los profetas. Dice, pero el que profetiza habla a los seres humanos para edificación, exhortación y consuelo. Profeta en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, es el que habla en lugar de otro. Es un intérprete. Podríamos describirle incluso como un heraldo. También la Biblia destaca que el profeta es aquel que declara acontecimientos futuros. Y esta doble acepción deriva del hecho de que la proposición pro en el original significa en lugar de y antes. De hecho, también en el hebreo hay el nombre Nabi o Nabí que se traduce profeta y significa aquel que anuncia. Esta expresión parece haber tenido al principio un sentido muy amplio. Si nosotros vamos a los textos del Antiguo Testamento, vamos a encontrar que Dios habla de su siervo Abraham y dice, es profeta, es profeta. Dios se comunica directamente con él, se le revela en Génesis 15, en Génesis 18, y Abraham transmite a sus descendientes el conocimiento del verdadero Dios, incluso intercede a favor de Sodoma y Gomorra. Llegamos al libro de Éxodo y nos encontramos que Miriam también es llamada profetisa.
Vamos a esperar que atiendan ese niño porque no puedo competir con él. Gracias. Muy bien. Gracias. En Éxodo 15, Miriam es llamada profetisa. Aarón, el portavoz de Moisés, también recibe el nombre de profeta. Y la idea fundamental del término nabí o profeta es que Dios reviste a este heraldo de dones particulares, entre ellos el de ser vidente. De hecho, en 1 Samuel 3:1 aparece descrito así, y esta es la razón de que el profeta reciba en ocasiones este nombre de vidente. Sabéis, cuando va buscando Saúl las las mulas, los burros de su padre, y le dicen que en tal lugar hay un vidente, estaban hablando precisamente del profeta Samuel. Después de 4 siglos de silencio profético, Juan el Bautista, se nos dice en el Nuevo Testamento, es el último de los profetas del Antiguo Pacto, precursor de Jesús. Pero claro, además de Juan el Bautista, en el Nuevo Testamento encontramos que hay un ministerio profético ejercitado por hombres y mujeres. Después de Pentecostés se hace mención de Agabo, un profeta que le dice a Pablo que si va a Jerusalén lo van a apresar, ¿recordáis? Luego aquí se nos dice de Judas y Silas, que son profetas, y en Hechos 21 se nos hablará de las 4 hijas de Felipe que profetizaban, y podríamos citar también a Ana, la hija de Fanuel, que es mencionada en Lucas capítulo 2 en el contexto del nacimiento del Señor. Ahora bien, una cosa que tenemos que tener en claro, hermanos, en el Nuevo Testamento, es que las profecías no son datos acerca del futuro. Los profetas del Nuevo Testamento extienden invitaciones a caminar en la voluntad de Dios. Jesús es descrito como un profeta y él fue una persona que sí dio algunas referencias futuras, pero más que eso se enfocó en impartir el verdadero espíritu de la profecía, que era dar testimonio de sí mismo y preparar el corazón de la iglesia para no ser engañada ni que su amor se enfríe. No estamos esperando nuevas revelaciones. Hoy en día, cuando oímos hablar de un ministerio profético, se nos está pretendiendo que hay personas que nos van a decir lo que te va a pasar mañana, que te va a ir bien si emprendes una empresa, un trabajo, un viaje, que Dios tiene planes para ti. Y que yo sepa, no me ha llegado información de ningún profeta que te diga el año que viene vas a tener una tragedia, vas a tener un accidente o vas a contraer un cáncer. Generalmente los que hoy se llaman profetas profetizan generalidades. Haz esto, haz aquello, Dios te va a bendecir, Dios te va a ir bien, en este viaje te va a proteger o vas a ganar buen dinero, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento, el profeta es una persona que mueve el corazón de las personas a enfocarse en Dios, a vivir en la voluntad de Dios. Por eso el secreto de un profeta en el Nuevo Testamento no está en su boca, sino en sus oídos. Es una persona llamada a perfeccionar y a motivar a los cristianos hacia un celo santo, a una percepción poderosa de la realidad espiritual. Por lo tanto, el ministerio profético en el Nuevo Testamento no tiene que ver con un ungido que suelta palabras y que todo el mundo hace filas para recibirlas. Es más bien una persona que entrena a los santos para que escuchen a Dios, para que aprendan a escuchar la voz de Dios. Si el profeta hace que las personas se vuelvan dependientes de él,
su ministerio profético deja de funcionar. El éxito de un profeta en el Nuevo Testamento es llevarnos a depender de Dios y a discernir la dirección de la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Por eso, en el reino de los cielos vale más la dependencia que la experiencia, es decir, crecer en el discernimiento, en una relación íntima y personal con Dios que nos lleve a una madurez de corazón para que no perdamos el primer amor. Y precisamente este es el ministerio profético de Silas. Vamos a poder seguir algo de su vida y él, cuando Pablo sale de Filipos, probablemente se va solo a Atenas porque Silas queda con Timoteo. Y hay muchos que opinan que Silas no solo queda trabajando pastoralmente en la obra de Filipos, sino también siendo mentor del joven Timoteo, que también había sido una adquisición reciente en el equipo misionero. En cuarto lugar, el mensaje de Silas, su mensaje. Y dice en segunda a los Corintios capítulo 1 y versículo 19, Dios es testigo fiel de nuestra palabra dirigida a vosotros, y dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, tanto por mí como por Silvano y Timoteo, no ha sido sino que ha sido sí en él. El Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros. El mensaje de Silas era Cristo. La palabra viva, positiva, absolutamente consistente de Dios, así como el ministerio de Pablo lo había sido también. Habían tenido que cambiar ciertas cosas y Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios, pero está señalando una realidad. El mensaje que ellos comunicaban era a Jesucristo, predicaba el Hijo de Dios. Y finalmente, el testimonio. Y aquí sí vamos a Pedro. Y dice en 1 de Pedro 5:12, por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente y os amonesto y os doy testimonio que esta es la verdadera gracia de Dios. En base a cartas escritas antes, durante y después del primer siglo de la era cristiana, sabemos perfectamente que había una costumbre y era la de utilizar escribas para comunicar el mensaje y estas cartas. Pablo tenía secretarios que le ayudaban a escribir y Pedro también lo tenía. Y aquí dice, por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Pedro ocupó el servicio de Silas. Sabéis que la carta de Pedro es una carta que los expertos cuestionan el griego de esa carta, porque es un griego mucho más elevado del que se esperaría de un simple pescador de Galilea como era el apóstol Pedro. Pero claro, como Pedro recibió la ayuda de Silas, no solo es que llevó la carta, sino que Silas fue aquel que ayudó a Pedro a plasmar por escrito las verdades que Pablo le estaba queriendo comunicar a aquella iglesia. Tercio lo hizo con Pablo como secretario en la redacción de Romanos. Y así como lo hizo Tercio con Pablo, Silas también lo hizo con Pedro. Y es de suponer que como fiel hermano, Silas ayudó a Pedro a presentar a los lectores una carta escrita en un griego fluido. Y el término fiel transmite la información que Pedro da a los destinatarios de la carta y les está diciendo, podéis confiar en Silas.
Pedro, basándose en su propia experiencia con Silas, da este testimonio. El autor de la carta no es Silas, es Pedro, pero sin duda Pedro fue ayudado por Silas para plasmar las verdades hermosas que su primera carta tiene y de las cuales nosotros nos sentimos bendecidos. Silas, dispuesto a todo. Un cristiano dispuesto a todo. Sabe que lo más hermoso de la vida cristiana es servir a Dios bendiciendo a los demás. Cada bendición que Dios da se multiplica cuando es compartida. Y la vida de Silas, aunque no tenemos demasiados detalles, fue una vida plena, una vida llena, una vida que dejó huella para que nosotros hoy le podamos imitar, dispuesto a todo. Silas estuvo dispuesto a escribir cartas, a ayudar a Pedro, a llevar la carta, a acompañar a Pablo, a recibir azotes, a cantar y a orar en lo profundo de un calabozo, a visitar una iglesia conflictiva donde habían problemas que debían ser solucionados. Silas, dispuesto a todo. ¿A qué estamos dispuestos? ¿A qué estás dispuesto, dispuesta, hermano, hermana? El grupo de alabanza viene para guiarnos a una hermosa canción que dice, aquí estoy yo. Y la he escogido precisamente para que al cantarla, en primera persona podamos decirle al Señor lo que en su momento seguramente le dijo Silas. Señor, cuenta conmigo. Aquí estoy yo para servirte en lo que sea, dispuesto a todo. Que el Señor nos bendiga. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a iglesiaevangelicarevive@gmail.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.